Las bolsas mundiales experimentaron su peor Navidad de la historia. Luego rebotarán. Pero vale la pena aprovechar la tranquilidad de estos días de verano para reflexionar acerca de lo que parece estar sucediendo. Se habla de interferencia destructiva cuando dos ondas que se propagan por un mismo medio en armonía, es decir, con la misma frecuencia, dirección y sentido, pero con diferentes amplitudes y a contrafase, es decir, cuando una sube, la otra baja, es algo que nos permite visualizar esto. Imagina además que ambas ondas no son líneas continuas, sino a su vez ondas más pequeñas, conformadas por una sucesión de oscilaciones más breves y de menor amplitud, que a veces se suceden unas a otras hacia arriba y en otras ocasiones hacia abajo, y que también se interfieren estas dos ondas, pero de modo constructivo, es decir, en fase. Cuando una sube, la otra baja, pero amplificada por la primera. De modo que vista de lejos, su trayectoria mutua resulta contrafase. Una sube y la otra baja. De este modo. De este modo complejo vienen danzando hace a lo menos medio siglo las economías desarrolladas y emergentes, al ritmo de los ciclos cortos y secular de las primeras, de las desarrolladas. Para complicar más las cosas, el ciclo secular puede estar determinado por la sucesiva aparición de las economías emergentes, porque ellas interfieren también con las de arriba. Ambas ondas están inmersas en un medio que es en los flujos de capital, entre unas y otras. Desde hace un siglo y medio, las economías desarrolladas han venido repitiendo más o menos cada 7 años en promedio una oscilación corta, con sus fases de crisis, depresión, crecimiento lento, crecimiento rápido, exuberancia irracional y nueva crisis. Se registran más de 20 de estos ciclos cortos desde 1870 y unos 30 en total desde 1825, cuando sucedió la primera. Dichas oscilaciones se han venido sucediendo unas a otras generalmente hacia arriba, es decir, cada máximo alcanza mayor altura que el precedente. Sin embargo, más o menos cada 30 años, dichas oscilaciones se hacen más violentas y en lugar de sucederse hacia arriba, lo hacen hacia abajo. Es decir, caen en una nueva crisis antes de superar el máximo anterior. La sucesión de estas oscilaciones breves describen de ese modo una trayectoria que a su vez es cíclica, que se llama secular, en más largo plazo. Lo anterior se sabe desde hace tiempo, solo que la última crisis secular lo ha venido a confirmar sin apelación. Lo nuevo es la constatación, al menos en los dos últimos ciclos seculares, del comportamiento de las economías emergentes. Antes nadie las tomaba en cuenta porque eran muy pequeñas, pero ahora que han adquirido un peso mayor, a medida que las regiones más pobladas del mundo se urbanizan rápidamente, han mostrado un comportamiento sorprendente. Sus ciclos cortos parecen ser un reflejo amplificado de los que experimentan las economías desarrolladas. Es decir, suben juntos, pero estos suben más, y cuando las otras bajan, estas bajan más. Oscilan al mismo tiempo y en fase. Cuando las primeras suben, las desarrolladas, o bajan, las otras también, aunque de modo más violento las emergentes. Hasta ahí, nada que llame la atención. Lo más impresionante es que como resultado de estas amplificaciones, la trayectoria secular de ambas se ha movido en sincronía, pero a contrafase, es decir, cuando va para arriba la economía desarrollada, vienen para abajo las emergentes y viceversa. Parece haberse acumulado suficiente evidencia, al menos en los últimos 2 ciclos, que las economías desarrolladas y emergentes han seguido una trayectoria armónica en el tiempo, solo que exactamente al revés. En efecto, las economías emergentes capearon sin problemas e incluso rozaron el cielo en las 2 últimas crisis seculares que atribularon a las desarrolladas. En cambio,
se han venido al suelo cuando las desarrolladas han estado en recuperación y auge. Esta es quizá la principal lección que ha develado a la teoría económica la crisis mundial que se inició con el siglo. Ha acumulado evidencia suficiente para verificar el ciclo secular de las economías desarrolladas, pero además, y esto es lo nuevo, la manera en que éste se refleja al revés, como en un espejo, en el superciclo de materias primas, bolsa, moneda y endeudamiento y actividad general de las economías emergentes. Este extraño comportamiento parece estar determinado por el sentido de los flujos seculares de capital de las economías desarrolladas hacia las emergentes. Pero este interfiere asimismo de retorno en el curso de las primeras a medida que la amplitud de las últimas es cada vez mayor. Gigantesco avance para la ciencia económica y buenos augurios para las economías desarrolladas hoy día, que van de recuperación larga tras la década de crisis con que iniciaron el siglo XXI, aunque con fuertes barquinazos como el que ahorita está mostrando las orejas sobre el horizonte. Inevitables estos barquinazos para corregir desequilibrios pendientes como la sobrevaloración global de los activos financieros. Pero no augura nada bueno para las economías emergentes. Estas capearon la tormentosa primera década del siglo, en jauja, por las masas de capital sobrante del norte en crisis que bajaron en busca de mejor clima en el sur. Al revés, las emergentes se vienen ahogando una tras otra en la medida que las susodichas golondrinas vuelan de retorno a casa, que está en reparación durante la década en curso. Esta década amenaza terminar para las economías emergentes tan perdida como la de 1980 y la mala racha extenderse a lo largo de otra década más, como sucedió en los años 1990, al menos en lo que a precios de materias primas respecta. No se puede simplemente observar esta interferencia destructiva, cuyo medio principal son los flujos de capital especulativo. Algo hay que hacer al respecto. Por ejemplo, empezar por reintroducir de urgencia el encaje de Thaler y French Davis de los años 1990.